Continuando en el viaje del tema aprendizaje, el día de hoy toca conocer a tres autores, Thorndike y la ley del efecto. Yo soy Atsi Montes y juntos conoceremos este tema. Thorndike, 1874-1947, utilizaba animales en sus estudios sobre el aprendizaje porque descubrió que era más fácil trabajar con estos que con personas. Construyó un aparato llamado caja acertijo. Era una jaula donde el animal, por lo regular un gato, tenía que realizar un acto simple, como jalar una cuerda enrollada u oprimir un pedal, a fin de poder escapar y alcanzar un plato de comida colocado a su vista justo fuera de la jaula. En principio, el animal adoptaba conductas de apariencia aleatoria hasta que por accidente realizaba la respuesta que abría la puerta. Thorndike propuso un principio llamado ley de efecto, el cual sostiene que la tendencia de que ocurra una respuesta depende del efecto que ésta tenga en el ambiente. Este principio establece que las respuestas que tienen efectos satisfactorios son fortalecidas y adquieren más probabilidades de volver a ocurrir en una situación determinada, mientras las que conducen al desagrado son debilitadas y reducen su rango de recurrencia. Los psicólogos modernos llamaron reforzamiento a la primera parte de la ley del efecto y castigo a la segunda. Ahora veremos nuestro segundo autor, que es Skinner y el condicionamiento operante. Thorndike preparó el terreno para una experimentación del aprendizaje basada en la asociación entre respuestas y sus consecuencias. Sería labor del estadounidense Skinner, 1904-1990, desarrollar un modelo más formal. Este tipo de aprendizaje lo llamó condicionamiento operante. Skinner creía en el condicionamiento radical, el cual sostiene que la conducta, tanto animal como humana, está determinada por completo por las influencias ambientales y genéticas. El libre albedrío, de acuerdo con Skinner, no es sino una ilusión o un mito. Skinner trabajó principalmente con ratas y palomas. Primero, enfocó sus investigaciones en las respuestas de condicionamiento clásico, aunque pronto comenzó a explorar la función del reforzamiento, es decir, las consecuencias ambientales que fortalecen las conductas. Skinner estudió el aprendizaje animal con el empleo de un artefacto el cual ahora llamamos caja de Skinner, que es un aparato experimental que contiene un mecanismo liberador de alimento que el animal activa cuando responde de determinada manera, por ejemplo, tras presionar una palanca u oprimir un botón. Como podemos ver en la lámina, si la rata oprimía, se acercaba, olía la palanca, esta era reforzada para poder incrementar este tipo de conducta. En cambio, cuando la rata no realizaba este tipo de conductas, Skinner mostraba un castigo poniendo la zona electrificada activada, es decir, le daba una descarga eléctrica a la rata para que ésta pudiera asociar conductas correctas e incrementarlas con reforzadores y las conductas incorrectas decrementarlas con castigo. Mediante el condicionamiento operante, los organismos aprenden respuestas, como presionar una barra que produce cambios en el ambiente, lo que sería el liberador de comida. En esta forma de aprendizaje, los resultados de una respuesta determinan la probabilidad de que la asociación ocurra de nuevo. Este tipo de réplica se conoce como respuesta operante. Las conductas que conducen efectos gratificantes son fortalecidas, es decir, adquieren más probabilidad de adquirirse nuevamente.
El término reforzador se refiere a un estímulo o suceso que incrementa la probabilidad de que la conducta que la procede sea repetida. Conducta supersticiosa. En la perspectiva de Skinner, es la adquirida mediante la asociación por la coincidencia entre una respuesta y un reforzamiento. Ejemplo, un jugador de béisbol que batea un jonrón después de un largo periodo de bajo desempeño y luego decide usar el mismo par de calcetas que traía puestas en el momento de su buena suerte en cada partido en lo que resta de la temporada. Principios del condicionamiento operante, de los cuales tendremos el reforzamiento positivo y negativo. En el reforzamiento positivo, una respuesta es fortalecida con la presentación de un estímulo positivo o gratificante después de que ésta ocurra. Como ejemplo podemos tener la comida, el dinero y la aprobación social. En el reforzador negativo, una respuesta es fortalecida cuando conduce al retiro de un estímulo repulsivo. Ejemplo, ruido potente, frío, dolor, molestia, llanto de un niño. Tenemos más probabilidades de repetir conductas que provoquen su eliminación. Veremos un video de ejemplo a lo que estoy mencionando. When you feel the first symptoms of a cold, use Vicks First Defense. It's a new microgel that attacks the cold virus where it starts at the back of the nose, before it has a chance to spread and develop. New Vicks First Defense. Attack is the best form of defense. Acá mostramos otros ejemplos para que quede claro esta parte. Ejemplo positivo. Tenemos la conducta del reforzador y el efecto que sería el incremento. El niño se lava los dientes antes de dormir. El reforzador sería los padres elogian al niño. En el efecto, la probabilidad de que incremente el lavado de los dientes. En el negativo tenemos de conducta, tú tienes dolor de cabeza y tomas una aspirina. Como reforzador, el dolor de cabeza desaparece. Efecto, probablemente tú vas a tomar aspirina en un futuro cuando tengas dolor de cabeza. La diferencia es que en el reforzador positivo las conductas se fortalecen cuando son seguidas por la introducción de un estímulo, mientras que en el negativo las conductas se fortalecen cuando conducen a la eliminación del mismo. Castigo. Introducción de un estímulo repulsivo o el retiro de un estímulo reforzador después de una conducta particular, lo cual conduce al debilitamiento o supresión de la conducta. El castigo como reforzamiento puede adoptar dos formas, el positivo y el negativo. El castigo positivo implica agregar o presentar un estímulo repulsivo o desagradable después de una conducta determinada. El castigo negativo implica la eliminación o retiro de un estímulo reforzador después de una conducta particular. Ejemplo para que quede más claro. En el positivo, la conducta, tú muerdes un pimiento rojo y picante. Como castigo tendrás que la lengua te arde. El efecto, aquí tenemos que decrementa, es decir, evitas morder pimientos rojos picantes. Ejemplo negativo. Conducta. Un niño golpea a otros en los juegos. Como castigo, el niño es alejado del parque. Efecto, el niño ya no golpea a otros.
Ahora veremos un video para que esto quede más claro. Pasamos a nuestro tercer autor, Albert Bandura, Aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación, también llamado aprendizaje vicario o modelado, nosotros adquirimos nuevas conductas al imitar las que observamos en otras personas. El individuo cuya conducta es observada se llama modelo. Veremos un video para que esto quede más claro y posteriormente explicamos. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Thin road, Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back then? she's crying. She cries when she's laughing. February fingers are circling the sun.
Por medio del aprendizaje por observación, nosotros aprendemos conductas aún antes de tener la oportunidad de realizarlas. La idea de sujetar una rata te estremece. Podemos aprender a temer a diferentes tipos de criaturas a pesar de que nunca hemos vivido una experiencia negativa con estas. Podemos haber adquirido dichos temores mediante el modelado, tras observar que otras personas se estremecen o muestran temor al afrontar con dichas criaturas. El psicólogo Albert Bandura, 1973-1983, cree que los niños aprenden a imitar conductas agresivas al observar las interacciones sociales en el hogar, en el patio y en la televisión. En un famoso estudio, Bandura y sus colegas demostraron que los niños imitan la conducta agresiva de los personajes que observaban en la televisión, incluso en las caricaturas. Se ilustra a unos niños que imitan a un modelo adulto quien le fue mostrado en un acto de golpear a un juguete, al cual llamamos el muñeco bobo. El trabajo inicial, dice Bandura, sobre el modelado condujo a investigaciones posteriores sobre los efectos de observar contenido agresivo por televisión y otros medios de comunicación masiva. Contribuye a generar conductas agresivas y violentas en los niños. Bandura subraya 4 procesos clave en el aprendizaje por observación. 1. Gran atención. El observador debe prestar gran atención a cómo el modelo realiza la conducta. 2. Retención en la memoria. La conducta observada debe ser llevada a la memoria retenida. 3. Reproducción de la conducta observada. El aprendizaje nuevo es una fácil materia prima. Debemos acceder a este en la memoria y reproducirlo o practicarlo para que se convierta en parte del repertorio de la persona. 4. Reforzamiento. Tenemos más probabilidades de imitar modelos con quienes nos identificamos y quienes son recompensados por realizar la conducta observada. Con esto damos fin al tema de aprendizaje. Espero haya sido bastante interesante para ti para que posteriormente lo podamos comentar. Cuídate mucho y como siempre, un gusto trabajar contigo. Hasta luego.